casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Quiero leer la Biblia, la palabra de Dios, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo número 6. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 6. Y voy a leer a partir del versículo 17 hasta el versículo 21, que dice de la siguiente manera: Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, que oiga la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hiciere oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Oremos. Padre, glorificado sea tu nombre, alabado seas por la eternidad, Señor. Recibe, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración y reconocimiento por lo que tú eres, y nuestra dependencia absoluta, Señor, de ti, de tu amor y de tu misericordia. Padre, te rogamos que traigas la enseñanza que tú quieres para la vida de cada uno de nosotros, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a la necesidad que cada uno tenemos. Padre Celestial, que tu palabra no vuelva a ti vacía. Da grandes bendiciones a la vida de mis hermanos y de sus familias, a los que están presentes y a los que no han podido venir este día. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, durante este mes ya lo hemos comentado, lo ha comentado nuestro hermano Adrián, que en el plan de actividades que hicimos al inicio del año, toca este mes estar haciendo énfasis en el aspecto de la oración. Y el aspecto de la oración, hermanos, es algo muy importante que Dios ha dejado en nuestra vida para que tengamos la comunión, la comunicación directa con Él. Y la forma en que podemos hacerlo, veíamos el domingo pasado el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó en la oración modelo, en el Padre Nuestro, para que siguiéramos esos pasos y pudiéramos estar en una oración constante. Y recordemos que la oración es adoración, no es solamente presentar a nuestro Dios nuestras necesidades y nuestras peticiones, sino sobre todo es la adoración a nuestro Dios, la gratitud que tenemos de Él. Y por supuesto que en la oración modelo está también las necesidades materiales como la salud, como el alimento, bueno, todo lo que tenemos en nuestra vida. Y hermanos, en el pasaje que leí en Primera de Reyes capítulo 3 y en el capítulo 6
en el 1, en el 6 y en el 7 de segundo libro de Crónicas, quiero que meditemos y quiero poner a su consideración esta meditación. Espero que sea algo breve. Hermanos, el amor de Dios se ha derramado en la vida de cada uno de nosotros desde antes de que naciéramos. La palabra de Dios nos dice que el Señor conocía nuestra vida desde antes de nacer. Y por supuesto, si conocía antes de nacer, conocía a nuestros padres y sabía que nos había de dar la vida que nosotros tenemos hasta hoy. Y el amor de Dios, hermanos, se ha manifestado desde el inicio de la humanidad, desde que Dios creó a Adán y Eva. El amor de Dios ha sido derramado, y a lo largo de toda la historia de la Biblia, de la palabra de Dios y de la humanidad, Dios siempre ha estado bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. El amor de nuestro Padre Celestial siempre se ha hecho presente en nuestra vida. Y hermanos, esto nos lleva a la adoración a nuestro Dios a través de la oración. Podemos adorar a nuestro Dios a través del canto, a través de la alabanza. Podemos adorar a nuestro Dios a través de nuestra vida, con nuestros trabajos, con nuestras actividades cotidianas. Pero también podemos adorar a Dios a través de la oración, a través de inclinar nuestro rostro ante Él, a través de arrodillarnos ante Él. No solamente nuestro cuerpo, sino nuestro corazón, nuestro orgullo, lo que creamos que es importante en nuestra vida. Arrodillarlo ante el Señor, en alabanza, en adoración a nuestro Dios. Y hermanos, en estos pasajes que quiero que consideremos muy rápidamente, está implícita o está incluida la oración de este hombre llamado Salomón, que fue un hombre llamado por Dios. Y quiero que veamos un poco sobre la vida de oración de este hombre, de Salomón. Y el primer pensamiento, solamente son 3, quiero que sea un poquito rápido. Salomón recibe el amor de nuestro Dios, pero Salomón también expresa el amor de él hacia el Padre Celestial. Hermanos, si recuerdan, Salomón, hijo de David, el rey David, se crió como un príncipe, el hijo menor de David. David tuvo a este hijo ya siendo un hombre maduro, y prácticamente fue su último hijo, y él estuvo en el palacio desde que nació, se crió en el palacio como hijo del rey, como príncipe, con todos los beneficios que tenía ser el príncipe de Israel, con todas las comodidades que tenía ser el hijo del rey, con todas las prerrogativas, con todo lo que había en palacio, que podía disfrutar de lo mejor en todos los aspectos. Y ahí se creó Salomón, pero fue llamado por Dios para que fuera el sucesor de David y para que amara a Dios. Y podríamos pensar, bueno, pues sí, ¿verdad? Con todo lo que vivió Salomón, con toda la opulencia del reino, con todas las riquezas, con todos los alimentos, con toda la ropa, con todo lo que quería el príncipe lo tenía. Pues claro, así cualquiera sigue a Dios. Pero en la palabra de Dios encontramos, hermanos, un gran número de hijos de Dios, de hijos de rey y de reyes mismos que Dios les llamó y que Dios los puso en el reinado de Israel y que les dio bendiciones abundantes, y sin embargo no obedecieron al Señor, ni amaron a Dios, ni siguieron sus mandamientos, y fueron rebeldes, y fueron hombres que llevaron al pueblo de Israel a la idolatría y a la rebeldía, y recibieron todas las bendiciones de Dios. Quiere decir, hermanos, que aún con todas las bendiciones que Dios da a una persona, la decisión de servir a Dios, de amar a Dios y de serle fiel depende de cada uno de nosotros, no de las circunstancias en las que nos hayamos desarrollado. Porque igual hubo hombres muy pobres, hombres y mujeres que sirvieron al Señor, sacándolos el Señor de la extrema pobreza, y sirvieron fielmente al Señor. Las circunstancias, hermanos, en las que vivimos o en las que hemos vivido en nuestra vida no depende de que sirvamos o no al Señor. No obstante, hermanos, el Señor nos ha bendecido grandemente
Y nosotros, hermanos, que hemos conocido al Señor, hemos recibido muchas bendiciones de parte del Rey. Somos hijos del Rey, no del Rey de Israel, del Rey Todopoderoso, del Señor de señores. Ese es nuestro Rey, ese es nuestro Señor, y ese es de Él que hemos recibido su amor extraordinario, grande en la vida de cada uno de nosotros. No depende de nosotros, hermanos, no depende de las circunstancias, sino de que entreguemos nuestra vida al Señor y le sirvamos, como lo hizo este hombre, por lo menos en las primeras etapas de su vida, de su ministerio. Sabemos que después se desvió, pero esa ya será una responsabilidad que él tenga que dar ante el Señor. Yo escuchaba hace tiempo, siendo un jovencito, a una persona que daba gracias a Dios por bendiciones que había recibido y expresaba las bendiciones que le había dado el Señor. Y decía yo, qué grande es el Señor, qué grande es nuestro Dios, que está bendiciendo a esta familia que se había visto en un problema muy grave, muy fuerte, muy severo, y sin embargo el Señor les había rescatado y estaban saliendo de esa situación problemática. Pero lo más importante es que no renegaban, que no decían, porque si hemos sido fieles, si hemos sido constantes en la obra, si hemos participado, ¿por qué el Señor nos pasa por esta prueba tan difícil? No renegaban, sino decían, gracias a Dios, porque la prueba nos acercó más al Padre Celestial, porque la prueba nos hizo saber y recibir el amor de Dios. Por eso, hermanos, la oración de nosotros debe ser una oración de gratitud en todo momento, cuando las cosas están bien, pero también cuando hay dificultades o cuando hay situaciones de necesidad, de problemas, incluso de pérdidas. Dice la palabra de Dios ahí en primer libro de Reyes 3:3 que Salomón amó a Dios andando en sus estatutos, andando en lo que él había recibido de su padre David. Hermanos, ahí qué gran qué importancia, qué relevancia hay para los hijos, la educación, el encauzar, el llevar a los hijos hasta los pies del Señor. Qué importante, hermanos, es para cada uno de nosotros ser ejemplo para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros sobrinos, para los niños, para los jóvenes, para los menores de edad nuestra. Qué importante es ser ejemplo para ellos, porque de alguna manera los que somos grandes, los que somos adultos, somos la mirada, somos el ejemplo que muchos niños y que muchos jóvenes seguirán. Y no porque seamos especiales ni extraordinarios, no, sino porque debemos ser ejemplo para los demás. Y la gran responsabilidad de los padres de guiar, de conducir a sus hijos por el camino del Señor, por el camino de la salvación. Hermanos, dice la palabra de Dios en este versículo que Salomón amó a Dios, al Padre Celestial, a Jehová Dios Todopoderoso. Y el amor, hermanos, no son palabras, el amor son hechos, son acciones. El amor no se demuestra diciéndole te amo, el amor se demuestra con hechos, con acciones, y son decisiones personales, son decisiones que cada uno de nosotros toma de hacer la voluntad de Dios. Así como cuando alguien se va a casar, así cuando nos casamos, y cualquier persona, de entre todas las personas que había ahí, jóvenes o mujeres, hombres o mujeres, con la que pudieran haberse casado, decidieron amar a una sola persona, a una mujer o a un hombre, las mujeres. Y esa decisión es decisión permanente, no es una decisión que cambia. Así cuando decidimos amar a nuestro Dios, es una decisión para siempre, para toda nuestra vida. No depende de las circunstancias en las que vivamos el amor a nuestro Dios, sino en que Él nos amó primero, en que Él nos amó primero. Salomón conocía perfectamente bien los mandamientos que había recibido de la enseñanza de sus padres. Y ahí en Deuteronomio 6, Salomón aprendió, porque todos los niños judíos aprendían, no sé si todavía lo hacen, pero aprendían lo que se llama el Shema,
que significa oír, que significa obedecer, que significa hacer. Y dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En Deuteronomio lo repite, y el Señor Jesús lo repitió en el Nuevo Testamento. Ese es el más grande mandamiento que pudiéramos tener. Fíjense qué extraordinario es nuestro Dios, que no nos pide sacrificios, sino nos pide amar. La naturaleza de Dios mismo es amor, y esa naturaleza la ha puesto en cada uno de nosotros, de tal manera que tenemos la capacidad de amar a nuestro Dios. No nos pide que vayamos, hagamos sacrificio, nos pide que le amemos. Y le amamos a Él, porque Él nos amó primero, en 1 de Juan 4. Hermanos, Él dio a su Hijo, Cristo Jesús, para morir por nosotros, y así mostrar el amor tan grande que tenemos de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Dice el Señor que el amor más grande es que alguien ponga su vida por sus amigos. Y yo me he preguntado muchas veces en este versículo, ¿cuándo hemos tenido la necesidad de morir por alguien? ¿Cuándo hemos tenido un amigo que lo van a matar y decimos, no, mátenme a mí? ¿Cuándo? Creo que nunca lo hemos vivido y a lo mejor nunca lo viviremos. Pero nuestro Señor Jesucristo, aún estando enemistados con Él, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor tan grande de nuestro Dios que hemos recibido a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para darnos la salvación que no podríamos tener con nada. Amados hermanos, nosotros pues, como hijos del Dios Todopoderoso, como hijos del Rey, como príncipes que hemos recibido todas las bendiciones de nuestro Dios, debemos también, como lo hizo Salomón, amar a nuestro Dios, como dice la Biblia, la palabra de Dios. Y el amar es cuando obedecemos, cuando respetamos a Dios, cuando alabamos, cuando le adoramos a Él. El amor de Dios, hermanos, en nuestra vida nos lleva a poder amarle. Y he puesto la ilustración de que somos como la luna. La luna no tiene luz propia, pero recibe la luz del sol y entonces puede brillar. Nosotros por nosotros mismos no somos nada, ni tenemos nada, ni podemos amar, pero recibimos el amor de Dios y entonces podemos amar a nuestros hermanos. Porque la palabra de Dios dice en Mateo 22, si amas al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en 1 de Juan 4 dice, yo amo a Dios. Si digo yo amo a Dios, pero aborreces a tu hermano, eres mentiroso. El que no ama a Dios tampoco puede amar a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y otra vez, hermanos, el amor es una decisión que cada uno de nosotros tomamos, pero también es un aprendizaje. En Tito capítulo 2, versículo 4 dice, hablando a las mujeres, que las mujeres grandes enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos y a su esposo. Y cuando yo leí y entendí este pasaje, me hizo mucho ruido, porque dije, bueno, ¿cómo se tiene que aprender a amar? Sí, se tiene que aprender a amar. El Señor nos ha dado esa capacidad y la tenemos cada uno de nosotros, pero tenemos que desarrollarla, tenemos que aprender. Así como nos dio la capacidad para caminar, pero tuvimos que aprender a caminar. Así como nos dio la capacidad para hablar, pero tuvimos que aprender a hablar. Así Dios nos ha dado la capacidad de amarle a Él y de amar a nuestros hermanos. Y entonces debemos aprender a amar. ¿Y cómo aprendemos a caminar? Caminando. ¿Y cómo aprendemos a hablar? Hablando. ¿Cómo aprendemos a amar a Dios y amar a nuestros hermanos? Pues amándole y amándonos unos a otros, como la palabra de Dios
nos lo ha indicado, nos lo ha enseñado. Entonces, hermanos, ¿dónde inicia realmente nuestra vida, nuestro ministerio, el ministerio de Salomón? En que él decidió corresponder a Dios, igualmente amándole como Dios le había amado, como el Padre Celestial le había amado. Y quiero que pasemos a un segundo pensamiento, hermanos. Salomón pide sabiduría, y aquí ya nos acercamos más al aspecto de la oración. El rey David había terminado ya su labor, era un anciano, terminó siendo un hombre anciano. Dice la Biblia que terminó lleno de días, con una edad avanzada, terminó su trabajo, y su hijo Salomón ocupó su lugar. Salomón amó a Dios, obedeció a Dios, y dice ahí la palabra que obedeció. Entonces el amor se manifestó a través de la obediencia. Por lo tanto, Dios afirmó el reinado, afirmó el ministerio de Salomón, lo confirmó y engrandeció y bendijo grandemente a Salomón. Hermanos, les comentaba hace un momento que hemos recibido grandes bendiciones de parte de nuestro Dios, que hemos recibido la confirmación de lo que somos, que hemos recibido de parte de nuestro Dios un lugar importante, no porque seamos importantes, sino por el amor de Dios, un lugar importante en su corazón, en el corazón de Dios. Y hermanos, en todas las áreas hemos sido bendecidos. En el aspecto espiritual, dándonos la salvación, perdonando nuestros pecados, dándonos el Espíritu Santo, dándonos su palabra, teniendo la forma de comunicarnos con Él a través de la oración y muchas otras bendiciones más en el aspecto espiritual que el Señor ha dado en forma personal a cada uno de nosotros. Y el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado bendiciones para desarrollar y para tener. Y en el aspecto material, hermanos, tenemos también muchas bendiciones por las cuales dar gracias a Dios. Grandes bendiciones que hemos recibido. Y hermanos, en ese momento en que Salomón recibe la responsabilidad de ser el rey de Israel, hace una primera acción, y lo primero que hace es adorar a Dios. Dice la palabra de Dios que convocó a todo Israel y habló a los jefes de familias, habló a los hombres importantes, a las personas que tenían algún cargo dentro del ministerio de la iglesia, del templo. Los convocó, y a todos en general, convocó a toda la nación y les dijo que vinieran a un lugar para adorar a Dios. Recuerdan que en ese tiempo todavía el templo era portátil, el que habían construido cuando habían venido de rumbo a la tierra prometida. Todavía tenían ese templo y lo tenían en un monte llamado Gabaón, y ahí estaba el arca del testimonio, y ahí era el lugar donde venía el pueblo a adorar. Y ahí los convocó Salomón y trajo al Señor una ofrenda grande, extraordinaria. No trajo una ofrenda pequeña, sino una ofrenda grande a nuestro Dios. Y ahí, en ese lugar, convocó a todo el pueblo a adorar a nuestro Dios. Hermanos, la adoración, la alabanza a nuestro Dios es algo que debe haber en nuestra vida en todo momento. En todo inicio que vayamos a tener, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer? Es adorar a nuestro Dios, convocar nuestra vida, a nuestra familia, a la adoración a nuestro Dios. Vivimos a lo largo de nuestra vida diferentes etapas de preparación, de estudio, los que son jóvenes, los que son niños, los que inician un trabajo. Pero también en nuestra etapa cronológica vamos viviendo etapas en nuestra vida, porque somos niños, luego somos jóvenes, personas adultas, maduros, y luego venimos a una etapa que es la tercera edad o ancianos. En cada una de esas etapas debemos iniciarlas adorando a nuestro Dios. El Salmo 113, versículo 3 dice, desde la salida del sol hasta donde se pone, sea alabado tu nombre.
Todos los días, hermanos, cuando iniciamos un nuevo día, que el Señor nos da esa bendición, ese milagro de despertar ese día, debemos iniciarlo alabando a nuestro Dios. Debemos iniciarlo en una oración de adoración a nuestro Dios. Y durante todo el día y hasta que nos vamos a acostar, también debemos adorar a nuestro Dios en ese tiempo, en ese momento. Amados hermanos, muchas personas durante la noche mueren. Y se ha dicho y es sabido por todos médicamente que en la noche las situaciones de enfermedad se recrudecen. Y muchos fallecen durante la noche, muchas personas en general. Y nos vamos a acostar no temerosos, no preocupados por lo que pueda venir en la noche. No pensando en que esta noche me puede dar un infarto y no amanezco, no. Nos acostamos adorando a Dios, reconociendo la bendición de Dios, la protección de Dios, el cuidado del Señor. Nos acostamos con la fe de que durante la noche el Señor va a cuidar de nuestra vida, va a guardar de nuestra vida y vamos a despertar. Y por eso cada mañana, cada nuevo día es un momento de agradecer a Dios de que durante la noche nos cuidó, de que durante la noche guardó nuestra vida. Y la palabra de Dios dice que en segundo libro de Crónicas, capítulo 1, que ese día que Salomón adoró a Dios, en la noche Dios habló a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres que Dios te dé? ¿Qué pediríamos nosotros si tuviéramos la oportunidad de que Dios hablara a nuestra vida y nos dijera: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué pides que te dé? ¿Qué quieres que te conceda? Salomón reconoció, hermanos, que estaba por realizar una actividad extraordinaria, que no estaba preparado, que no era el guía suficiente para dirigir al pueblo de Israel, que era un inexperto, que era un hombre joven y que no sabía, que no tenía sabiduría, que no tenía un corazón entendido para gobernar y para dirigir y para saber lo que era bien y lo que era mal. No tengo la capacidad, dijo Salomón, para guiar a un pueblo tan grande. No tengo la experiencia que le dice a David: mi padre, yo soy un hombre joven y no tengo experiencia. Dame sabiduría, dame un corazón entendido para guiar a este pueblo. Y el Señor se agradó de lo que pidió Salomón y dijo: por cuanto no escogiste o no pediste riquezas o una larga vida o que destruyera a tus enemigos, además de la sabiduría, te daré otras grandes bendiciones. Es un gran ejemplo, hermanos, para nosotros cuando vayamos en oración a nuestro Dios. ¿Qué pedimos a nuestro Dios? Que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y les decía el domingo pasado que cuando oro pidiendo su bendición para mi familia, pido que busquen primeramente tu reino y tu justicia, porque todas las demás cosas tú se las vas a añadir. Hermanos, reconozcamos que por nosotros mismos no tenemos la capacidad de servir al Señor, que somos inexpertos, que no tenemos la capacidad que Dios quiere, que no estamos preparados, que necesitamos de Él, que necesitamos de su ayuda, que necesitamos de su fortaleza, que necesitamos de su guía, que necesitamos de su palabra, que no somos nada sin Él. Separados de mí nada podéis hacer. En Juan capítulo 9. Dependamos, hermanos, a nuestro Dios, de nuestro Dios, en oración, con corazón humildes, con corazón contritos, con corazones humillados, ante la soberanía, ante la grandeza de nuestro Dios. Es un Dios grande, todopoderoso. Y quiero terminar ese punto dando un comentario más. Y termino. Las personas que se han dedicado a estudiar los planetas, todo lo que hay fuera de nuestro planeta,
alrededor nuestro han descubierto que hay conjuntos de estrellas, de planetas, de sistemas planetarios solares que están juntos, que están reunidos, como esa imagen, más o menos así. Todo eso son planetas, son estrellas, son sistemas planetarios solares, como el nuestro. Quizás el nuestro sea como un puntito aquí. Y eso, a esos conjuntos de estrellas se le han puesto por nombre galaxias. Y nosotros vivimos en una galaxia que tiene más o menos esta forma. ¿Alguien recuerda cómo se llama? La Vía Láctea. La galaxia a la que pertenece nuestro sistema planetario solar, que más o menos tiene esa forma, se llama la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene de 100 a 400,000 millones de estrellas. Es un cálculo muy somero que han hecho las personas que estudian. Pero ¿saben que hay otra galaxia cerca de nosotros que se llama Andrómeda? Que han estudiado los científicos y que se calcula que tiene 1 billón de planetas. No tenemos la idea ni nos imaginamos siquiera lo grandioso de eso. ¿Quién lo hizo? ¿Quién formó las galaxias? ¿Quién formó la Vía Láctea? ¿Quién formó Andrómeda? ¿Quién hizo el universo? ¿Es un Dios pequeño? ¿Es un Dios débil? ¿Es un Dios frágil? Es el Todopoderoso. Y sin embargo, siendo un Dios tan grande, tan eterno, dominando el universo entero, ve la vida de cada uno de nosotros tan pequeñitos, tan insignificantes, y nos conoce por nuestros nombres, y sabe quiénes somos, y de dónde venimos, y cuáles son nuestras necesidades, y qué es nuestra vida. Ese Dios tan todopoderoso oye las oraciones que ustedes hacen, que hacemos, desde nuestro corazón, desde nuestra vida, de nuestra iglesia, desde nuestro hogar. Ese Dios tan extraordinariamente grande de amor es el que nos cuida, es el que nos bendice, es el que está al pendiente de nuestra vida, el que sabe cuántos cabellos tenemos, ni nosotros sabemos. Ese Dios tan grande, tan eterno, tan poderoso, ese es en el que hemos creído, ese es nuestro Dios. Y no es un Dios pequeño, no es un Dios frágil. El día de ayer alguien me pedía que orara por una situación que vive en su vida. Y se sentía temeroso y le decía, ¿en qué Dios has creído? ¿Cuál es el Dios al que le pides? ¿Cuál es el Dios al que quieres que yo ore por ti? No es un Dios pequeño, no es un Dios frágil. Y nuestra vida y en el testimonio que hemos vivido muchos de nosotros, es esa la manifestación del amor tan grande de un Dios poderoso, todopoderoso, no de un Dios frágil, no de un Dios pequeño, no de un Dios impotente, no, del Señor de señores. Por eso, amados hermanos, nuestra oración de adoración debe ser todos los días, debe ser constante, debe ser diaria, debe ser durante todo el día. No es un momento de oración solamente y nos olvidamos de Él durante todo el día, no. La oración es todos los días, durante todo el día. Ciertamente que tenemos tiempos para orar en la madrugada, dejamos un tiempo para estar en comunión con Él sin hacer ninguna otra actividad. Sí, pero durante el día, aún nuestras actividades cotidianas, en nuestra vida familiar o en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en donde estemos, la comunión con nuestro Dios debe ser constante. No debemos perder esa comunión en ningún momento con nuestro Dios. Por eso Salomón, hermanos, pidió sabiduría, reconoció la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Padre Celestial. Y voy a un último punto, hermanos, a un tercer pensamiento. Salomón en oración. Y Salomón de una oración de adoración. Y aquí quiero ir a otro momento de la vida de Salomón, cuando termina de construir el templo que Dios le encargó que hiciera. El templo más grande, más grandioso, más suntuoso
porque siguió al pie de la letra las instrucciones que Dios le dio. Tanto así que dentro de la construcción del templo ni siquiera se golpeaba con el martillo. Ni siquiera hubo golpes dentro del templo. Todo tenía que venir ya preparado para ensamblar, para pegar, pero no estar quebrando y rompiendo piedras dentro del templo, ni martillando ladrillos. Nada de eso. El templo más grandioso que Dios encomendó. El templo de Salomón, que fue destruido, por supuesto, cuando vinieron los babilonios y tomaron al pueblo de Israel como rehén y lo llevaron por 70 años a Babilonia esclavizado. Cuando regresaron se construyó el segundo templo, que no fue ni tan grande y que duró mucho tiempo en construirse, tanto que casi cuando el Señor Jesús vino a su ministerio, acababan de terminar, hacía un tiempo pequeño, que habían terminado de reconstruir un templo pues mucho más pequeño que el que construyó Salomón, que por cierto en el año 70 también fue destruido ese templo, y que algunas personas dicen que habrá de construirse un tercer templo para la adoración a nuestro Dios. Y yo creo que sí. Y esos son todos ustedes, porque cada uno de nosotros somos el templo del Dios viviente. Somos el templo del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, la palabra de Dios dice que ya no, el Señor no está sujeto a este espacio, sino que está en el corazón de cada uno de nosotros. Y por eso, hermanos, cuando Salomón construye este primer templo, la oración de Salomón tiene varios aspectos y es muy grande la oración de Salomón. Solamente mencionaré brevemente algunos de los aspectos. El primero en la oración de Salomón fue la adoración a Dios, reconocimiento de la grandeza de Dios, arrodillarse, inclinarse, estar ante la grandeza del Señor. Dice que Salomón los convocó y todos se arrodillaron y pusieron sus frentes hasta el suelo, hasta el pavimento, hasta la tierra, en alabanza, en adoración a Dios. Un aspecto más, segundo aspecto, Dios escuchó el ruego, el clamor y la oración de Salomón. Y por eso dice Salomón, esta que es tu casa, este templo, en este templo Dios escucha el ruego, escucha el clamor, escucha la oración día y noche. Y el pasaje que leí donde dice, en forma de pregunta, Salomón, ¿Dios habitará con el hombre? Reconociendo Salomón la grandeza de Dios, dice, ese Dios tan grande se dignará a habitar con el hombre. Pues sí, ese Dios tan grande es amor, que se ha dignado a habitar con el hombre. El templo de hoy somos cada uno de nosotros. Y hermanos, qué gran bendición ser el templo del Señor. Tener este templo físico en este lugar, que hace más de 60 años se inició, los hermanos que estaban ahí, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, iniciaron a levantar estas paredes y este templo. Y es un lugar de bendición, que ha sido de bendición para muchos de nosotros, para muchas generaciones, para mucha gente que ha venido, incluso gentes que ni siquiera han entrado y que han pasado por ahí, y que el Señor ha tocado sus vidas a través del canto, a través de la lectura que han escuchado. Es una gran bendición tener este lugar, este espacio que está dedicado a la adoración a nuestro Dios. Qué gran bendición ser cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, el templo de ese Dios tan grande, tan extraordinario, que nos ama. Qué gran bendición nos ha dado Dios de ser el templo de Dios viviente. Tercer aspecto que habla Salomón, dice, si en un momento tu pueblo fuere derrotado por el pecado y cayera en pecado y fuera esclavizado, dice el Señor, tú oirás desde los cielos, perdonarás, restaurarás, rescatarás a tu pueblo, a tus hijos de cualquier esclavitud.
Dice el Señor Jesucristo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, todos los que estéis agobiados, en Mateo 11:28. Venid a mí y yo os haré descansar. Hermanos, el Señor quiere que tengamos vidas plenas aquí en la tierra. Y cuando estemos con Él tendremos vida eterna. Pero mientras llegamos a ese lugar, porque somos solamente pasajeros en este mundo, porque nuestra ciudadanía, dice la palabra de Dios, no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero mientras llegamos allá, el Señor quiere que tengamos vidas plenas. Por eso, amados hermanos, siempre habremos de venir al Señor también, pidiendo perdón, con una actitud reconociendo que hemos pecado, que somos pecadores, que hemos fallado, que muchas veces hemos desobedecido al Señor. Así expresaba Salomón: si pecamos, vendremos en arrepentimiento ante ti y tú nos perdonarás. Un cuarto aspecto que habla acerca de las situaciones de enfermedad, de dolor, de peligros, de ser heridos. Y dice Salomón: cuando tu pueblo haya sido herido, que extienda sus manos hacia el templo, y tú sanarás su vida. Y hermanos, no solamente la salud física, sino sobre todo la salud espiritual, la salud moral. ¿Cómo queremos ser sanados? ¿Cómo queremos que se quite de nuestro corazón a veces el odio, a veces el rencor, a veces el resentimiento que nos enferma, que nos subyuga, que nos doblega? Viniendo en oración ante el Señor, pidiéndole perdón, perdonando a quien nos han ofendido. Y último aspecto, cuando terminó de orar, dice la palabra de Dios, que la gloria del Señor llenó la casa, vino y consumió la ofrenda que habían traído, que era una ofrenda extraordinariamente grande. Creo que nunca en la palabra de Dios se ha hablado de una ofrenda tan extraordinariamente grande que trajeron ante el Señor. No fue una ofrenda de un día, de un rato, fue días en que traían ofrenda al Señor en adoración. Y el Señor llenó el templo que habían construido para la adoración al Señor. La gloria de Dios llenó el templo. De tal manera, dice la palabra de Dios, que ni aún físicamente los sacerdotes podían entrar al templo, porque la gloria de Dios estaba en el templo y no los permitía entrar. La gloria de Dios debe estar en la vida de cada uno de nosotros, que somos el templo del Señor. Por eso, las situaciones de pecado, de desobediencia, de rebeldía, no pueden entrar en ese templo. No pueden entrar en ese templo, porque la gloria del Señor cubre todo el templo. Porque Él es bueno, para que para siempre es su misericordia. Un gran ejemplo, hermanos, de oración de Salomón ante el Señor. Y pueden ustedes leer ahí en la palabra de Dios, en el libro de las Crónicas de los Reyes, también todo el relato de la oración paso a paso que hace Salomón. Ejemplo para que nosotros oremos, hermanos. Ejemplo para que tengamos una vida de oración constante en todo momento. Y termino, hermanos, pidiendo que si alguien no ha recibido a Cristo, no ha creído en Cristo, hoy es el tiempo, es el momento que pueda creer, que pueda recibir al Señor en su vida. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré con él y estaré con él. Reciba a Cristo, invítelo, crea en él. Y la otra invitación es para todos nosotros, hermanos. Oremos en alabanza y en adoración a nuestro Dios. Tales adoradores busca que le adoren.